Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Hoy es martes 12 de octubre del 2021. La invitación para que estén con nosotros en estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo, debo decirle que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo. Se transmite por YouTube. Que ese número de teléfono que está a la izquierda es un número que usted tiene que memorizar si quiere contacto con nosotros. Que mi nombre es Willy Paz. Que estamos en Patreon, conviértase en patrocinador del espacio. En la descripción del Canal Nacional de Informaciones está el link que lo lleva directo a Patreon. En un nuevo horario, desde hoy a las 5 de la tarde en tiempo real. Así que abandonamos el horario de la 1 de la tarde y nos mudamos a las 5 en el Canal Nacional de Informaciones para tener la certeza de que cada día vamos a estar con ustedes en estos minutos en lo que pretendemos sean temas interesantes que lo ayuden a edificarse sobre la situación en República Dominicana y también del resto del mundo. El programa de hoy va dedicado a varias personas. A la primera persona es a Reina Abreu, la señora Reina Abreu. La señora Reina Abreu tiene 94 años y hace que su hijo, todos los días que transmitimos, le ponga, le sintonice a través de YouTube, Canal Nacional de Informaciones, para ver nuestras transmisiones. Doña Reina, gracias por preferirnos. Usted es una cibernauta especial para nosotros. Qué bueno que nos siga. Saludos especiales también a Domingo desde Atlanta, Georgia, que sigue esta transmisión, a José de la Cruz en el Bronx, New York, y a Alejandro, yo le puse Alejandro Minier. Alejandro es un ex empleado del Ministerio de Educación que hace ya más de un año fue cancelado y todavía lo mantienen dando vueltas para sus prestaciones. Cada vez que va le meten un cuento diferente. Es como vergonzoso eso. Y menciono a Alejandro, pero hay centenas, miles de personas, y no estoy exagerando, que han sido desvinculados, es decir, cancelados, y le ponen todos los obstáculos del mundo para darle las prestaciones que le corresponden por ley. Lamentable eso. Lamentable. Bien, vamos a tocar un tema de lo importante que es usted ir de frente, hablar la verdad, por más que duela, por más dolorosa que sea. Usted, mientras más importante es, mientras ocupa una posición importante, más claro debe hablar. En este espacio se le han hecho críticas al presidente de la República, Luis Abinader. Yo no sé si es que yo vivo en otro tiempo, pero hay personas a veces que me dicen, ha sido duro con el presidente. La intención no es esa, pero también cuando un gobernante hace su palabra sinónimo a algo que no es verdad, a la mentira, utiliza la demagogia, promete algo en el pasado, lo obvia en el futuro, actúa totalmente diferente, pues yo creo que los ciudadanos tenemos derecho a molestarnos y a considerar a esa persona poco seria. Digo esto porque el presidente Abinader, que prometió villas y castillas desde la oposición, de que era un hombre dotado, que era la persona necesaria para un momento crucial como el que vivíamos en ese momento. Y como continuamos viviendo ahora, pues tocó muchos temas. Y eran los temas, es como, déjame hablarle a esta gente lo que ellos quieren escuchar.
Miren lo que dice el presidente Abinader, o lo que decía. El presidente Abinader lo decía en los discursos, pero yo tomo una entrevista que le concede a un influencer de los medios, donde el presidente Abinader toca varios temas y hoy quiero refrescarlo. Miren lo que dice él sobre la presencia de haitianos indocumentados en República Dominicana y de qué forma, él lo ve muy simple, se simplifica esto. Vamos a ver. Problema. Cuando tú ves los problemas de que hablan de la inmigración Claro. Haitiana, pero es lo que hay que cumplir la ley de inmigración. Si tú cumples la ley de inmigración, no existiría ningún inmigrante ilegal en la República. Ustedes vieron. Es decir, pues, lo más fácil al mundo es eso. El que no esté en regla, que se vaya. Y resulta que luego del señor Abinader asumir el gobierno, pues todavía se nota más la presencia de nuestros vecinos ilegales en República Dominicana. Yo no estoy hablando de migración legal, yo estoy hablando de migración ilegal, reconocido por el mismo gobierno. Sobre el tema que le granjeó muchas simpatías en las Fuerzas Armadas, en la policía, aquel famoso aumento de que el oficial raso, el sueldo más bajo que existiría en la policía, según decía él, iba a ser alrededor de $500, lo que llevado a peso en ese momento significaban 27,000 y pico de pesos dominicanos. Se cansó de decirlo, lo dijo en los discursos, lo dijo por doquiera, pero escúchenlo cuando lo dice en la entrevista con el influencer. Vamos a ver. Cuando yo he dicho, yo voy a transformar y voy a hacer de este país un país seguro y voy a transformar la policía. Okay. Pero yo tengo en el presupuesto el primer año de gobierno completo nosotros 38,000 millones de pesos más que yo necesito para que un policía gane como sueldo mínimo 27,000 pesos un brazo de la policía. E ir aumentando proporcionalmente, ir tecnificando la policía. Recuerda que yo traje a Rudy Giuliani, lo he traído en varias ocasiones para que sea la persona que pueda hacer este tipo de asesoría y transformar la policía y que nuestras calles sean calles realmente seguras. Bien, eso lo dijo el señor Abinader, como forma de que él tenía un plan contra la delincuencia y resulta que la delincuencia está desbordada. La delincuencia está tan desbordada que está inclusive dentro de las filas de la Policía Nacional. Así, los políticos tienen que cuidarse a la hora de elaborar discursos que no tienen preparados, porque ese plan Giuliani da la impresión de que era algo de agarrarse por los moños para decir algo. Porque en la práctica ha sido un fiasco el gobierno en materia de seguridad ciudadana. Pero también tocó el tema de la deuda externa, de todo el dinero que cogió el anterior gobierno. Y escuchen lo que dijo. Orden, y lo peor es el nivel de endeudamiento que nosotros tenemos. Claro. Un nivel de endeudamiento donde imagínate tú que hoy por hoy alrededor del 27% de los ingresos tributarios, es decir, lo que cobramos en impuestos, lo estamos pagando solamente en intereses de la deuda. Eso, llevando la microeconomía en una casa de familia, ¿eso es crisis? Crisis, imagínate, una casa, eso es sin pagar el principal. O sea, una casa, vamos a decir que te ganen 100,000 pesos entre el esposo y la esposa, eso significa que ellos tienen que pagar de intereses solamente 27,000 pesos. Sin capital. Sin capital, pero mentir, el capital normalmente es una suma igual. Entonces son 27,000 multiplicado por 2, estamos hablando de 54,000 pesos que tienen que pagar. Señores, o sea, el 50% de los ingresos. En servicio de la deuda solamente. Esa es la situación y tenemos que venir con mucha creatividad financiera. Primero, para mantener el crecimiento en por lo menos un 5% de la economía. Y el plan que nosotros tenemos es que nunca tomar más deuda que el porciento de crecimiento, de tal manera que en un plazo, no de 4 ni de 8, en un plazo quizás de 16 años, nosotros con un acuerdo nacional vamos a ir bajando la deuda hasta nivel. Parece otro hombre distinto, aquel hombre que en la oposición hablaba tan convincente de que tenía la varita mágica para resolver temas puntuales que necesitaba la sociedad dominicana, y el hoy presidente de la República.
Eh, sobre deuda, él se quejaba de la deuda, pero resulta que en el tiempo que tiene el señor Abinader como presidente de la República ha cogido más préstamos que cualquier otro gobierno en un año. Se calcula que tomó 14.000 millones de dólares en los 12 meses de sus primeros 12 meses, lo que es un récord de mantener el paso y de los organismos internacionales y la banca comercial seguirle el juego y prestándole, pues estaríamos hablando de que en su cuatrenio el señor Abinader habría tomado 54 mil, no, 56 mil millones de dólares. Donde pone la tapa al pomo el presidente Abinader, y traigo todo esto a relucir, es con el asunto de los impuestos. Abinader, opositor, hablaba de que este país no necesitaba más impuestos, de que aquí estaban los impuestos necesarios, y el hoy presidente dice que no, que esos impuestos no son satisfactorios, no llenan las expectativas. Miren lo que habla el señor Abinader de opositor. Dos, en cuanto a la política tributaria, hay que simplificar el código tributario. Entiendo. Hay que hacer una reforma tributaria, pero esa reforma tributaria normalmente equivale a subir las tasas, subir los impuestos. Sí, Y es lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, Israel, es bajar las tasas para aumentar los ingresos. Escucha, bajar las tasas impositivas, aumentar la formalidad de la economía, Sí. para que entonces podamos ganar más ingresos. Y yo tengo un ejemplo. La reforma más exitosa, la que realmente subió los ingresos tributarios del país, fue la del 1992. ¿Y qué fue esa reforma? Bajar los impuestos. Ok. Aquí el impuesto sobre la renta te llegaba casi hasta un 80%, una ridiculez. Sí. Y se bajó a un 25%. La gente empezó a pagar más. Claro. Entonces, una sociedad donde más del 50% de la población esté informal, no puede ser. Esa reforma lo que tiene que ser. Mira, aquí el ITEVI, por ejemplo, a 18 es exagerado. Vamos a bajarlo, pero para que todo el mundo lo pague. Porque tú te comes una carnita con frito y tú ves que la cuenta son 750 pesos y cuando tú ves son 750 pesos, cuando te traen la cuenta está en 1.300. Sí. Dices, pero mi amor, es casi el doble. Entonces nosotros tenemos que bajar para que la gente también se aumente el consumo, pero también pueda pagar a la formalidad. Por supuesto. Y que se pague realmente. Y eso es fundamental. Y por eso esa reforma va a venir, claro, una reforma ya con impuestos razonables, Sí. sabiendo que se está ganando bien, que se está gastando bien, perdón. La gente tiene que pagar también, porque Claro no puede que sí. ser que uno pague y los otros no. Entonces, El presidente Abinader, en la oposición, decía que lo ideal sería una reforma como la de 1992, que el gobierno del doctor Balaguer auspició, y que en vez de subir los impuestos, lo bajaba, el impuesto sobre la renta, y que de esa forma el país pudo recaudar más. Pero eso se le ha olvidado al presidente Abinader. Y yo temo de que aquí se arme una poblada ni siquiera como la del 84. Porque he estado viendo las intenciones del gobierno, a pesar de que lo soltaron en una especie de pasquín, lo filtraron a los medios de comunicación para ver la reacción de la ciudadanía, y temo que de ejecutarse un 20% de las intenciones del gobierno en cuanto a política recaudadora, aquí se arme un problema grave. Miren eso, esos bienes y servicios todavía están exentos de impuestos, y se está hablando de aumentar la base impositiva. ¿Qué significa aumentar la base impositiva? Pues que los ciudadanos tengan que pagar impuestos por bienes y servicios que hasta la fecha pues están exentos del mismo. Y ahí el paquete es grande, señores. Ahí está desde la salud pública, los medicamentos, usted lo puede leer ahí, todos los bienes y servicios que están exentos de impuestos.
Y es como si usted se ganara unas elecciones y cambiara automáticamente de pensar. En el mejor de los casos. En otro caso pudiera ser que usted fingió todo ese tipo de preocupación por la población y le cantó lo que la población quería escuchar en ese momento. Entonces, que yo me sienta indignado, que se sienta indignado usted, que se sienta molesto, es natural. Un ciudadano que se convierta en candidato, un político, no puede mentirle a la población así descaradamente, prometer una cosa y hacer otra totalmente diferente. Inclusive, no tienen el valor necesario, porque es fuerte también, en el sentido de después que usted promete una cosa y sale con otra diferente, de decirle a la población, miren, esto lo tenemos que hacer. Pero entonces, ese Abinader que la gente votó por él, no es el que votó por él, no es el mismo Abinader. Este hombre, en ningún país del mundo, miren, yo viví 12 años en un país donde mejor mate a una persona, pero pague los impuestos, que en la República Federal de Alemania. Y en Alemania hay un ITEVI, el IVA, el impuesto de bienes de valor agregado. Pero hay cosas que están exentas de ella, entre ellas los medicamentos y los alimentos. El paquín que soltó el gobierno, que filtró a los medios de comunicación, incluye gravar a las medicinas, a los alimentos de primera necesidad, a la leche, al huevo, al arroz, a las habichuelas, a las carnes. Y yo pienso a veces, y es que se perdió el norte, se perdió la cordura. Yo leía la prensa alemana hoy, la revista Spiegel, y había un articulista que estaba hablando de esta inflación, estancamiento económico, es decir, la economía no crece, e inflación al mismo tiempo. Es un proceso consecuencia de la pandemia. Aquí la inflación ha golpeado. Dice el gobierno que estamos subiendo. Pero cuando en esos países industrializados se manifiestan ese tipo de cosas, los países subdesarrollados son réplicas. El proceso inflacionario está aquí. Si hay estancamiento económico en los países industrializados, habrá estancamiento económico en los países que su principal entrada son los servicios. Mírenlo por ahí. Entonces, bajo ese esquema, ¿cómo usted pretende elevar los impuestos? Usted debería hacer una reestructuración dentro de su presupuesto, dentro de los ministerios. La primera persona que habló que lo primero que tendrían que hacer es recortarle el 4% a educación por los resultados que ha dado y por el derroche que ha exhibido, tanto en las pasadas gestiones y en esta, ni qué decir, fui yo. Y he visto 2 o 3 personas ya en Twitter poniéndole interrogantes a esa inyección del 4%, que no es a la educación, es al Ministerio de Educación, que es diferente. Y más que al Ministerio de Educación, es al Ministro de Educación. Usted ha visto cómo el señor Furcal ha invertido en él. Es decir, los recursos de educación van a su figura, porque él quiere ser presidente de la República. Y no creo que nada le impida ser candidato a la presidencia de la República, pero rásquese con sus uñas, no utilice un presupuesto que debe ser sagrado para dar un salto cualitativo que no llega. No se lo eche encima a usted.
Entonces, el gobierno debería empezar por ahí, reestructurando ese tipo de cosas. Y no tajantemente grabando una serie de artículos básicos, incrementando otros. Ahí está lo de compras por internet. Esa es la bola que han tirado. Si pasa de $100, pues ya tiene un grabado especial. Entonces, ahí se le cobra el ITEVI, se le cobra el selectivo y se le cobra otro impuesto. En fin, entonces, a la electricidad. Nosotros que de hecho tenemos la electricidad más cara de la región, bueno, si se graba, ya ustedes se imaginan, van a grabar los colegios, van a estar exentos, que hasta el momento los padres que la factura de los colegios y de las universidades, los libros que compran estaban exentos, se le indexaba a los padres, pues la intención de esa reforma es barrer el piso con todo. Entonces, de hecho, negativo en cualquier esquema. Y bajo un esquema de un país que bajó 6,9% el otro año, que perdió una serie de empleos que no creo que se hayan recuperado, que la economía comienza a dar sus pininos, pero frágil. Entonces, usted decirle a la población, usted necesita pagar más porque nosotros necesitamos más dinero. Un país subdesarrollado como este, yo repito, debe tener un gobierno directamente proporcional en términos económicos al bolsillo de sus ciudadanos. Usted no puede tener un gobierno todopoderoso, rico, para hacer y deshacer a lo que le dé su gana, a su opción, mientras la población se está cayendo a pedazos. Y si la población se está cayendo a pedazos ahora, imagínese usted cuando le metan, porque el anzuelo es, le vamos a bajar el ITEVI, en el primer año le vamos a poner 17,5, el segundo o 17, en el segundo 16,5 y el tercero 16. Y entonces hay algunos impuestos de eso, como el impuesto sobre la renta, que lo elevan, que una persona que gane 86,000 pesos, que ahí inicia los ingresos altos, le van a bajar 35%. Una persona que gane 836,000 pesos, lo que gane es 67,000 pesos, porque usted tiene que contarle el sueldo número 3, y eso le va a dar eso. Entonces, de 67,000 pesos para abajo, le van a recortar el 35%. ¿Usted cree que no es una mezcla perfecta para que aquí surja un problema mayor? Esto, los oficialistas y el presidente Abinader lo ve y cree que es algo contra él. Y si usted lo examina bien, lo que yo estoy tratando es de prevenir una situación que se le puede ir de las manos al gobierno y que lo puede etiquetar como un grupo de usureros, aventureros, abusadores, temerarios, que atentan contra la paz, que atentan contra la manutención de las familias dominicanas. Examínalo como usted quiera y el consejo es válido. Pero bien, estamos en el país donde cada quien piensa como quiera. Vamos a una pequeña pausa y vamos a retornar en breve